No sé si tal vez el día de hoy pudieron traer lo que yo les pedí, que traigan una cajita de medicamentos. Las personas que pudieron traerla, ¿sí les trajeron? Buenas noches, Claudia, ¿cómo están? Bueno, también quería preguntarles si todos tienen ya su clave en la plataforma. El día de ayer ya también está subida siempre en la plataforma. Perdón, yo voy a subir lo que es las diapositivas. También voy a subir el PDF correspondiente a estas diapositivas, que está todo desglosado, incluso con gráficos, por escrito en un PDF. Y al final de es decir, una semana, son 4 unidades, va a haber un examen. Un examen de autoevaluación, que ese no tiene ninguna calificación, sino más bien es como para hacer una retrospección de sus conocimientos. Y asimismo también va a haber un examen que ese sí va a ser calificado, de unas 10 preguntas de lo que yo les pongo en el PDF y de lo que vamos hablando aquí en las clases. Ese sí va a ser calificado sobre 10 puntos con un mínimo de 7, pero siempre van a haber 2 oportunidades y se va a tomar en cuenta la nota más alta de estos 2 intentos que ustedes los revisen, ¿ok? Alguien también el día de hoy me preguntaba que si las clases son martes, jueves y viernes. No, por un error del link se ha definido que las clases siempre son martes, miércoles y jueves, de 8 a 9 de la noche. ¿Ok? Para que le tengan eso en cuenta a las personas que tal vez pensaron que no era así. Listo. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, me las van realizando. Bueno, el día de hoy vimos conceptos muy básicos como lo que es la farmacocinética, como que es un principio activo. El día de hoy vamos a ir un poquito más allá, asimismo con conceptos que son muy importantes saberlos. Vamos a irlos tratando de entenderlos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, ayer hablamos un poquito de las formas farmacéuticas, pero hoy ya vamos a definir un poco más y vamos como que irlas clasificando. Bueno, las formas farmacéuticas, ayer les decía, cuando estamos hablando de este término, estamos hablando del estado físico, el estado final que tiene el medicamento, con el fin de que pueda ser administrado de mejor manera a un paciente, con una formulación que está compuesta por distintas sustancias activas o distintos principios activos, con otros compuestos inertes, que recordemos que los compuestos inertes son los excipientes. Entonces, hablábamos ayer que existen distintas formas farmacéuticas, como por ejemplo un jarabe, una tableta, un comprimido. Como su palabra misma lo dice, es la forma que tiene el medicamento. Sin embargo, estas formas farmacéuticas, ¿en qué nos ayudan? En que, en que tengan una consistencia deseada, una facilidad de manejo para el paciente, una estabilidad del medicamento, también muy importante, la forma, el olor, el sabor e incluso un pH neutro. También les indicaba que, por ejemplo, la forma, el olor y el sabor son características a veces muy importantes en los medicamentos pediátricos. Por ejemplo, si yo estoy realizando unas gomitas de vitamina C, que hoy en día son muy comunes en el mercado, para niños, les doy una forma, por ejemplo, que a veces les dan formas de ositos, formas atrayentes hacia el público pediátrico. Asimismo, un olor y un sabor que les incentive a los niños, que no se les hagan tan complicados tomárselos. Igualmente esto sucede con los jarabes, que son medicamentos que a veces tenemos mayor complicación de administrar al público pediátrico. Bueno, entonces vamos a hablar en sí de las formas farmacéuticas. Existen algunas, vamos a hablar de las que normalmente conocemos en nuestro mercado. Existen las tabletas, grajeas o comprimidos.
Ya, si ustedes se dan cuenta, estas de aquí las conocemos como formas sólidas, que en su dosificación, como ya saben, tienen un principio activo, que es las unas sustancias medicinales, y tienen diluyentes apropiados algunos o sin ellos. Por ejemplo, esta de aquí que dice cápsula gelatinosa. Puede ser una cápsula de Duopas, que por ejemplo no son sólidos, sino más bien tienen en su interior una sustancia, por ejemplo, más líquida. ¿Ok? Por ejemplo, el Duopas tiene una configuración de butilbromuro de iosina conjuntamente con el ibuprofeno. También tenemos lo que son los comprimidos. Como su palabra mismo lo dice, están más compactos. Están completamente, se puede decir, prensados en sí. Y las cápsulas que a veces están recubiertas de estas cápsulas que están recubiertas de gelatina. Siempre nosotros vemos estos medicamentos, como es el caso del umbral, que parece que tienen una película en su exterior, se le llama así una película, que es muy sensible al tacto. No es tan dura, no es tan sólida, sin embargo, eso de aquí generalmente están cubiertas de gelatina. Y en su interior está contenido lo que es el principio activo. También tenemos las suspensiones. Cuando estamos hablando de suspensiones, estamos hablando generalmente de los jarabes. No sé si se aprecia aquí. De los jarabes. Las suspensiones, por ejemplo, generalmente se le conoce así, pero no es lo mismo un jarabe, porque los jarabes están compuestos de alcohol y las suspensiones es a veces que vienen con unos polvos, es un frasquito de jarabe, pero en su interior tiene un polvito que son al liofilizarlos, es decir, a ponerles agua, se homogeniza todo esto y si se deja en reposo, todas esas partículas se sedimentan en el fondo del frasco y es por eso que siempre es recomendarlo que previo a usarlo hay que homogeneizar todo el frasco previo a la utilización. En cambio, el jarabe está más homogeneizado en sí, es más acuoso. Generalmente estos tienen una concentración más elevada de azúcar, es por eso que los jarabes, perdón, estos no tienen alcohol sino las soluciones. Los jarabes en sí tienen más azúcar y estos incluso hay que tener cuidado a veces con los pacientes que tienen problemas de glucosa elevada, que tienen una hiperglucemia, evitar este uso de estos medicamentos porque suelen tener estos excipientes azucarados. Y el compuesto está completamente, el principio activo está completamente disuelto en el jarabe. Y la solución, los que ustedes ven, jarabe, solución y suspensión, aparentemente a simple vista son lo mismo. Suspensión, jarabe y solución aparentemente son lo mismo. La diferencia es que la suspensión viene desde fábrica, desde los laboratorios, viene un polvo. El jarabe tiene alto contenido en azúcar y las soluciones tienen alto contenido generalmente de alcohol, son más cristalinos, igualmente son más homogéneos y generalmente también estas soluciones suelen ser provistas de los medicamentos que a veces tienen características que son más homeopáticos en algunas ocasiones o de plantas medicinales, un poco el contenido de estos. Y también tenemos otra forma farmacéutica como son las ampollas, que está la cápsula de vidrio, muy, que siempre todos los conocemos, que está cerrada de forma hermética y el principio activo del medicamento se encuentra en su interior. También encontramos pomadas que son como una especie de cremas semisólidas que siempre se suelen aplicar de forma tópica. Generalmente suelen ser como analgésicos, anestésicos, antiinfecciosos, depende del principio activo
que esté compuesto el medicamento. Una crema es un poco más, de una consistencia más espesa. Y a este también lleva en sí es un medio para aplicar en una superficie corporal. Y la loción a veces es mucho más densa. En este caso, miren como el Caladril. A veces estos son para lo que es el área dermatológica. Entonces, son distintos tipos de formas farmacéuticas. Otro que también tenemos son los óvulos. Muy conocidos los óvulos, por ejemplo, únicamente tienen esta forma específica con el fin de adaptarse a la parte de genitourinaria donde tienen que ser ingresados en el caso de que existan infecciones micóticas, en este caso que es el Canestén. Tienen unos excipientes que ayudan al fácil ingreso del óvulo, como son la glicerina, manteca de cacao y por supuesto esta forma ovoide para que puedan ingresar de una forma fácil al canal vaginal, para que así se pueda administrar con mayor facilidad, que es el medicamento en el canal vaginal, como ya les decía. El supositorio tiene un poco los mismos excipientes, con la diferencia de que el supositorio está aplicado hacia otra área anatómica, en este caso en la cavidad anal. Igualmente son preparados sólidos, que hay que tener mucho cuidado con estos, que tienen que mantenerse a temperatura ambiente. Porque si ya se sobrepasan las temperaturas, puede llegar, son muy sensibles a las temperaturas y puede llegar a debilitarse lo que es su forma cónica normalmente. Igualmente tienen una forma cónica para facilitar el ingreso justamente por la parte del ano, la vía rectal, y una vez que llega hacia esta cavidad, la misma temperatura de la vía rectal ayuda a que estos se fundan, se ablanden y gracias a la temperatura del cuerpo, pues pueden absorberse en esta cavidad el principio activo, que en este caso es el Dulcolax, que son supositorios que suelen ayudar para las personas que sufren de estreñimiento. Otra forma farmacéutica también que es conocida, por ejemplo, es el aerosol. Los aerosoles que a veces son definidos para las personas que tienen problemas asmáticas, para las personas que tienen, miren aquí tengo uno, no sé si se logra apreciar, ya, este es uno, y en su interior estos tienen distintas partículas sólidas o a veces líquidas suspendidas en gas que al yo hacerles presión, bueno, este de aquí es otro mecanismo, pero es muy parecido, que al yo hacer presión por un puff, mañana les voy a mostrar si tengo otro que utiliza los puffs, al yo hacer presión, se libera el principio activo y cae directamente con un propulsor de válvulas a la parte de la garganta. Es como un aerosol que al yo realizar el puff es la acción de emitir este aerosol y se suspende en forma de gas donde las partículas quedan suspendidas y por ende podemos hacer que el principio activo llegue hacia el área determinada. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las formas farmacéuticas que nosotros encontramos. No sé si alguien tiene hasta este momento alguna duda, tal vez. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna duda, algún comentario, tal vez? Formas Sí, farmacéuticas también ingresa lo que es los goteros, sí, oftálmico, óptico. exacto. Por ejemplo, aquí tengo uno. Entonces, aquí tengo uno. Este también. Hay muchísimos que, bueno, por cuestión de tiempo no los vamos a nombrar a todos, pero sí, hay algunas formas farmacéuticas. Por eso es incluso a veces de un mismo medicamento hay varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, del paracetamol, del Buprex, digamos, lo encuentro en jarabe,
Generalmente se les da esto a los niños. También encuentro en pastillas, también encuentro en cápsulas, también lo encuentro en gotas pediátricas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que un mismo medicamento tenga varias formas farmacéuticas? Cada forma farmacéutica debe ser adaptada al público específico y el público que lo necesita. Si yo tengo un paciente geriátrico que ya no realiza, ya no tiene un buen reflejo de deglución, por ejemplo, yo no voy a administrar por vía oral, ¿verdad? Voy a preferir administrar por vía intravenosa. Voy a preferir realizarlo tal vez, si es que es posible, realizarlo por gotas. No, ya nada de por vía, por comprimidos que en verdad tengan que pasar. Igualmente, pues, si es un niño, yo no le voy a dar de preferencia una cápsula grande, sino lo preferible para los niños es darles lo que son los jarabes. Entonces, siempre las formas farmacéuticas tienen un fin. No es que yo tengo este jarabe en muchísimas formas porque sí, porque el laboratorio decidió hacerlo de varias formas farmacéuticas. No, sino lo tiene todo esto una finalidad. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Listo. Una vez que ya hemos visto lo que son las formas farmacéuticas, podemos entender las vías de administración. Cada forma farmacéutica tiene una vía de administración correspondiente. Entonces, ¿qué es una vía de administración? Se define dónde es el sitio donde se coloca un compuesto farmacológico. Como ya les dije, las vías de administración dependen de las necesidades clínicas. Si es una persona, por ejemplo, que tiene, por decir, el reflejo de vomitar, por ejemplo, está pasando un proceso infeccioso, no hay medicamento que soporte por vía oral, tal vez le dan algún antiemético para evitar las náuseas, los vómitos, si esta persona no lo percibe, no lo resiste, perdón, y todo lo desecha, todo lo excreta por la misma vía oral que entra. Entonces, tenemos que buscar cuál es la necesidad clínica del paciente en ese entonces. Hay que buscar otra acción. Vamos a buscar la vía intravenosa. Entonces, hay que buscar otra vía, ingresar el fármaco necesario para el paciente y con esto vamos a crear una acción farmacológica deseada. Entonces, por eso existen distintas formas farmacéuticas con su correspondiente vía de administración, porque los fármacos pueden ser introducidos en el organismo en una variedad de vías que ya las vamos a ver a continuación. Esta imagen es muy bonita y nos da un pequeño resumen de lo que son las vías de administración, ¿ok? Bien. Por ejemplo, tenemos la vía enteral, que puede ser por vía oral, que todos la conocemos, se toma una pastilla por la evolución normal, eso es todo el mundo lo sabemos. La sublingual es igualmente una pastilla, pero como su palabra mismo nos dice, por debajo de la lengua. No es necesario masticarla ni tragarla, sino debajo de la lengua, ponerla y ahí mismo se absorbe esta. Y la vía rectal, que ya también la hablamos anteriormente, un supositorio determinado en la vía rectal. También existe la vía de administración parenteral. Aquí entran las intravenosas, es decir, directo a la vena. Un medicamento puede ser una forma farmacéutica líquida
que vaya de manera directa a la vena. Intramuscular, directamente al músculo. Entonces, mediante inyección. Subcutánea es un poquito más, no tiene el mismo grado de 90 grados como es la intramuscular, sino que está casi al área de lo que es la epidermis. La inhalatoria, que también es igualmente, se hace en la garganta, unos puffs, y la tópica, que es directamente en la epidermis, directamente en la piel, pueden ser cremas, lociones, todo este tipo de cosas. Cuando nosotros nos ponemos una crema en la piel, esta se absorbe, la piel absorbe el principio activo que contenga la crema, y con este principio activo lo tratamos de crear una acción farmacológica acorde al medicamento. Entonces vamos a ir definiendo todas estas vías. Vamos a ir desde las más básicas, que es la vía bucal. Como su nombre mismo nos dice, es por vía oral, a través de la boca. Y en la vía bucal encontramos lo que es la vía oral y la sublingual. La vía oral, pues ya lo sabemos, es la ingesta del medicamento, es la vía más común en el diario vivir. Espérenme. Listo, muchas gracias. Bueno, como ya les decía, en la vía bucal están la sublingual y la oral. La oral es de las más comunes, ya que es la ingesta del fármaco, que generalmente es muy fácil llegar a la farmacia, decir, oiga, tengo dolor de músculos, tal vez un antiinflamatorio, le dan, usted se lo toma rápidamente, es de fácil acceso, y por supuesto vamos a ir definiendo cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las vías de administración. Una ventaja, por ejemplo, en la vía oral, es que es muy conveniente para el paciente, es de fácil administración y muy cómoda, generalmente, porque también hay personas que se les hace muy complicado ingerirse una pastilla a veces. Por eso es mejor, que hay personas que prefieren que se les derive jarabes, porque a veces no pueden pasar las pastillas. Es mucho más segura, más práctica. En algunos casos es un poco más económica, dependiendo del medicamento en sí. Y, por ejemplo, en caso de que exista una intoxicación por un medicamento, es mucho más fácil lograrla extraer por medios físicos. Si es que si es que se ha ingresado por esta vía, se hace un lavado gástrico y es más fácil eliminar todo este exceso de medicamento que puede haber en algunos casos de intoxicación. Es mucho más fácil llegar a esto. ¿Y cuáles son las desventajas? Es que a veces el uso indiscriminado de estos medicamentos, por ejemplo, hay muchas personas que tienden a usar muchos AINES, utilizan AINES por cualquier cosa, y por supuesto esto puede llevar a crear problemas de úlceras gástricas, problemas hepáticos, y a veces estos son los riesgos que el uso indiscriminado de estos medicamentos puede llegar a crear. Otra desventaja es que a veces son mucho más, son más rápidos, tienen una mayor rapidez en la destrucción por los jugos digestivos. También se inactivan a veces a nivel hepático de ciertos fármacos, antes incluso de que lleguen a la circulación. Y hay otros que incluso no existe el conocimiento de que a veces hay que tomarlos con comida, previo a la comida, y por ende no existe una mejor absorción en el tracto digestivo. Y si no hay una buena absorción, si la absorción del fármaco es disminuida, pues no vamos a tener el efecto terapéutico deseado. También a veces es un poco más lento, depende también de la fórmula, de la composición química del principio activo, pero en comparación a otras vías, como es la vía intravenosa,
es más lento la vía oral. Y, por ejemplo, no puede utilizarse en pacientes con vómito o que estén inconscientes. O sea, si una persona está inconsciente o está que no admite ningún tipo de medicamento por vía oral, pues es imposible. Es una desventaja completa. Tenemos que utilizar otra vía de administración. Si tienen preguntas, por favor, las van haciendo. Y como seguimos en la vía bucal, también está la vía sublingual. Como ya les dije, se coloca el medicamento justamente debajo de la lengua y esto lo que hace es que las mucosas, como se va derritiendo el medicamento ahí, se absorben a través de la mucosa y llegan al torrente sanguíneo cuando son administrados por esta vía. ¿Cuáles son las ventajas? Que tenemos una buena absorción, porque en la mucosa sublingual encontramos estas membranas suelen absorberla de buena forma. Es una absorción más directa hacia la circulación, es muy, muy rápida y también su administración es fácil. También lo que existen son las desventajas que a veces no todos los medicamentos tienen esta forma farmacéutica que son sublinguales. Por ejemplo, ketorolaco, si la tiene, por poner un ejemplo, entonces está un poco definido, está un poco estrecho la cantidad de medicamentos que tienen esta vía de administración. A algunas personas puede ocurrir una irritación de la mucosa bucal y también hay personas que sí es un poco incómodo porque al estar en contacto directo con las mucosas y al derretirse, tiene un sabor feo, un sabor no tan agradable que si es normal por vía oral se pasa directo, aquí se derrite y hay que esperar a que se derrita para que se pueda absorber por la mucosa. Entonces es una desventaja que a veces a los pacientes no les suele gustar por el sabor desagradable. Entonces, vía bucal tenemos la oral y la sublingual. Por la vía parenteral vamos a hablar de la vía intravenosa, que es cuando introducimos fármacos directamente a la luz de una vena, es decir, va directamente a la circulación sanguínea. Ventajas de esta vía es que dentro de esta intravenosa, de la vía parenteral, tenemos la intravenosa, la subcutánea, la hipodérmica y la intramuscular. Pero de las ventajas de la intravenosa es que podemos tener una concentración del medicamento con mayor exactitud. Si a mí me dicen, póngale 5 ml de tal medicamento, yo puedo cuantificar con exactitud cuánto va al paciente. Si también es una muy grande ventaja que puedo poner grandes volúmenes de líquido por medio de esta vía, a diferencia que si yo quisiera hacerlo por vía oral. También hay un control sobre la entrada del fármaco y la totalidad del fármaco administrado llega directamente al torrente sanguíneo. No pasa por un proceso, todos los procesos anteriores, sino que vamos directamente y genera de manera casi inmediata lo que es el efecto terapéutico. Pero también existen sus desventajas, sin embargo, a veces uno con los pacientes tiene que saber riesgo-beneficio, qué es lo que más les conviene de acuerdo a sus manifestaciones. Entonces, las desventajas es que si una vez ya pongo el medicamento, ya lo ingreso, por ejemplo, por vía intravenosa, ya no puedo coger y sacarlo, ya no puedo retirarlo. Simplemente en ese caso lo que yo podría hacer es poner un medicamento que antagonice a ese medicamento, tal vez no deseado, pero pues hay que estar muy pilas, hay que estar muy conscientes de las cosas que hacemos. También a veces suelen tener reacciones adversas con mayor intensidad. Es casi imposible revertir la acción farmacológica a menos de que, pues bueno, si podemos utilizar un antagonista. Y hay dificultades técnicas porque a veces si no se le encuentra la vena al paciente, bueno, esto ya con la práctica se lo va uno adquiriendo. Pero es una desventaja en las personas que a veces no tienen este estiramiento en
en el ingreso de vía parenteral, en este caso por las intravenosas. La vía subcutánea, en cambio, es el ingreso de un compuesto por debajo de la piel, en la parte del tejido subcutáneo, y generalmente se hace en la cara externa del brazo o del muslo. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que permite la administración eficaz de ciertos fármacos y de algunas hormonas. La absorción de igual manera es rápida, también es eficiente y va directamente a los vasos sanguíneos del tejido subcutáneo. Las desventajas, al igual que la vía intravenosa, también es que puedan tener reacciones adversas y hay que tener mucho cuidado cuando son sustancias irritables. La vía intramuscular, muy conocida también en nuestro medio, en cambio es el ingreso de un compuesto farmacológico en el tejido muscular altamente vascularizado que generalmente se realiza a nivel de glúteos. Para uno realizar una vía intramuscular es necesario siempre dividir, por decir, el glúteo en 4 cuadrantes, como se observa aquí en la foto. Y en el cuadrante superior externo, esa es en la parte donde nosotros tenemos que ingresar el medicamento. Sin embargo, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas es que podemos, permiten la inyección, que generalmente son levemente irritantes. También líquidos oleosos, que son con acciones más lentas y sostenidas. A veces, sin embargo, estos líquidos oleosos tienden a generar mayor dolor en la administración del mismo, pero también tenemos una correcta administración. Las desventajas, en cambio, es que, como ya les decía, si uno ingresa una sustancia oleosa, es decir, aceitosa, puede incluso causar lo que a veces se conoce, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con hacer una mala administración. Si yo, por ejemplo, estoy cogiendo un nervio que en realidad no debería estar inyectando, es por eso que se realiza estos 4 cuadrantes para evitar todo este tipo de cosas. También se pueden producir abscesos locales si yo no estoy haciendo una correcta administración, si tal vez no estoy aplicando a los 90 grados que se tiene que hacer. Si yo inyecto en el nervio ciático por error, es muy drásticas las consecuencias, puede incluso la persona llegar a tener parálisis, llegar a invalidarse la persona, atrofiar los músculos. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta todo esto, que son las desventajas de las vías intramusculares, pero siempre y cuando ya se adquiere la experiencia necesaria, esto se vuelve más fácil. Y la vía intradérmica, como su nombre lo dice, en cambio aquí aplicamos cantidades muy pequeñas a nivel de la dermis, que se realiza con una aguja también muy fina, que generalmente son estas agujas de insulina, que son sumamente finitas. Y también a veces lo utilizan para anestesia cutánea, a veces muy conocido para lo que son pruebas cutáneas de la piel, de alergia. Y las ventajas es que lleva la sustancia, o sea, el principio activo, directamente al punto de acción. Directamente donde yo le pongo es exactamente el lugar donde se va a ir el principio activo. Y la desventaja es que la técnica a veces no es tan común, es un poco más, tal vez, de más adiestramiento que las demás, pero con la práctica, como ya les digo, siempre es un poco más fácil. La vía rectal. Vamos a hablar de la vía rectal, como ya les decía, siempre vienen en forma de supositorios para que sean ingresados a través del ano del recto, con el fin de que actúen en esta cavidad y produzcan los efectos sistémicos deseados luego de una absorción. Asimismo, las ventajas de esto es de que al ingresar directamente hacia esta cavidad del ano, tenemos una absorción mucho más rápida en comparación con una vía bucal, por ejemplo, ya sea que ingrese por vía sublingual o por vía oral, es mucho más rápida esta vía. También es fácil, es de mayor facilidad de emplear drogas que se destruyen en el estómago o en el intestino delgado. Entonces, si hay medicamentos que no son específicos y ya sabemos que al pasar todo este proceso
en el estómago, en el intestino delgado, se van a destruir, entonces no es una buena vía de administración, entonces es más fácil aplicarlo por la vía rectal para que se logre el efecto deseado. También evita la acción de las drogas en el estómago, que a veces, como ya les digo, pueden causar gastritis y úlceras. También pueden emplearse cuando la vía bucal no es una opción, ya también, como les decía, debido a vómito, en caso de enfermos mentales, en casos de niños, cuando no hay colaboración del paciente, es una ventaja esta vía. Pero las desventajas es que la absorción no es tan regular, también la administración es un poco complicada en respecto a la parenteral. Por supuesto, la incomodidad es una desventaja, que para ciertas personas, bueno, no es muy agradable el ingreso de este supositorio. Asimismo, como estamos en la vía del ano, la presencia de heces que puedan generarse alrededor del medicamento pueden dificultar la absorción del mismo. También en el mismo principio activo del medicamento puede causar una irritación, también puede causar lesiones. Es por eso que esta vía tiene que ser usada específicamente cuando ya las demás vías no han sido útiles. O simplemente, generalmente estos son medicamentos que ayudan a tratar lo que es el estreñimiento. Si una persona ya tiene un cuadro crítico de estreñimiento, esta sería una vía deseada. Si no existen hoy en día una serie de medicamentos que pueden ser administrados por vía oral, que incluso pueden generar mayor acción que una vía rectal, ya que a veces es muy incómodo y pues el uso constante de la misma puede llegar a fisurar o incluso a generar hemorroides que pues bueno nos impiden el empleo de esa vía. Si ya existen hemorroides, pues no es aconsejable utilizar estos supositorios. Bien, también vamos a conocer lo que es la vía inhalatoria, que es la administración de drogas por un aire inspirado, con el fin de obtener efectos locales en la mucosa respiratoria o bien generales después de la absorción. Es decir, por ejemplo, yo tengo un paciente asmático, ese paciente asmático, por ejemplo, le doy un Ventolin, esto de aquí, o a veces hay medicamentos como este de acá, que a veces tienen corticoides que dan un efecto generalizado, pero siempre son realizados por vía inhalatoria. Las ventajas es que son rápidos sus efectos, tanto a nivel local, es decir, si solamente deseo la mucosa, o también a nivel general, a nivel sistémico. No es incómodo para el paciente, más bien es cómodo. Un momento, por favor. Listo. No es incómodo, como les decía, para el paciente, sino es de fácil acción una vez que ya el médico o el farmacéutico les indica a los pacientes cómo hacer un correcto uso del mismo, no tienen ninguna dificultad. A veces sí pueden generar efectos generales, por decir, tal vez un pequeño como que se les hace complicado, a veces que existe todo ese efecto del puff que inmediatamente ingresa el medicamento, desaparece al instante. Sin embargo, pueden llegar a irritar la mucosa del tracto respiratorio. También hay algunos aparatos que necesitan, hay algunos medicamentos, pero que necesitan unos aparatos extras para la inhalación de los gases, como por ejemplo el Ventolin es uno de estos casos. Algunos doctores lo suelen recetar para que vayan directamente a la boca y hay otros que en realidad necesitan una cámara, que es
como se aprecia aquí en la foto, es una especie de cámara que aquí va el inhalador, y esto lo que hace es que evita que el medicamento se expulse y en realidad no entre directamente a la cavidad oral, porque hay veces que es muy intenso es muy intenso el puff, y el paciente como que no suele retenerlo al aerosol, sino que abre la boca y se dispersa todo este spray. Entonces las cámaras lo que ayudan es que no llegue tan directamente, sino que tenga un curso un poco más lento, pero sin embargo que llegue directamente hasta la mucosa, evitando todo este desprendimiento y todo este desecho innecesario que a veces los pacientes por un mal uso no lo tienen. Una desventaja que sí tiene la vía inhalatoria es que es un poquito más costosa. Estos, por poner un ejemplo, este de aquí que lleva corticoides, este me parece que está alrededor entre, déjenme ver si está aquí el precio. Este de aquí está alrededor de los $50. Entonces es costoso. No es lo mismo que un jarabe, no es lo mismo que una vía oral. Es un precio elevado. Existen unos un poco más económicos, pero este, por ejemplo, que tiene unos corticoides, tiene un precio mucho más elevado. Y únicamente este viene para 30 dosis. Las 30 dosis, es decir, para 30 días, o acorde a como lo prescribe el doctor, esta marca y este medicamento que les estoy mostrando en este momento tiene un costo de alrededor de $50. Entonces es una desventaja que tiene la vía inhalatoria en ciertos medicamentos. Bueno, y la vía tópica va directamente a la piel o directamente a las mucosas. Ya puede ser a nivel de con las conjuntivas, a nivel de los ojos, de la nasofaringe, a vía oftálmica, ótica, es decir, de los oídos, a nivel vaginal. Y las ventajas de esto es que como está en contacto directo con las mucosas, tiene una acción completamente directa. La concentración es alta y llega directamente y genera el efecto terapéutico deseado. Es sencilla, es también económica, es como por ejemplo este de aquí, que es un Trasidex, que es un colirio que se le conoce normalmente. Es una suspensión oftálmica rápida, fácil y es económica. Desventaja de que si uno desea llegar hacia las capas más profundas de la piel, no vamos a tener acción terapéutica. En este caso, como las conjuntivas pues, están completamente expuestas y si utilizamos el colirio sobre la misma, vamos a tener una acción muy rápida. Entonces, la vía tópica también es muy común. Tampoco hay que hacer uso de la misma. Por ejemplo, si yo tengo alguna afección a nivel de la epidermis, a nivel de la piel, y si se encuentra lesionada, es mejor evitarlo, a menos que el médico diga lo contrario y utilice algún medicamento que ayude a disminuir estas lesiones. ¿Cuáles son otras vías de absorción? Existen muchísimas más, hay otras vías que incluso se realizan a nivel de médula, hay otras vías que incluso se realizan a nivel cardíaco, a nivel del corazón. Sin embargo, existen otras que no están mencionadas aquí. También estas vías de absorción suelen ingresar a través de la leche materna o de la placenta. Es por eso de que todas estas vías de absorción es de administración. Hay que tener mucho cuidado con qué paciente estamos hablando. Si yo tengo una paciente embarazada, recuerden que hay medicamentos que suelen atravesar la placenta y por ende pueden presentar una toxicidad para el bebé. Pueden crear efectos teratogénicos, es decir, pueden nacer con algún efecto genético, pueden alterar sus cromosomas y pues el niño puede salir no como de una manera deseable. Entonces, las vías de absorción, que en este caso las embarazadas son un grupo selecto para hacer hincapié en esto, hay que tener mucho cuidado con esto.
Ok, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. A ver, yo les pedí el día de ayer que traigan un medicamento. Vamos, por favor, empezando con los que les pedí. A ver, María Vera, tal vez nos puedes comentar qué medicamento trajiste. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo un, ¿cómo se llama? Un ketorolaco. Ya, Mm, mostrarnos tu medicamento, si puedes hacerlo tal vez. Lo que pasa es que yo estoy por acá y está oscuro, por lo que Ya, no no hay tengo. problema. Ok, Ah, dime qué dice en ese medicamento, ¿solo ketorolaco o tiene algún otro nombre tal vez? no, ketorolaco, dice medicamento genérico, Ya, solución inyectable. excelente. Este, por ejemplo, es un caso de un medicamento genérico. Eh, no tiene su nombre comercial, sino únicamente nos dice cuál es el principio activo del medicamento, que en este caso es el ketorolaco, que este de aquí es un antiinflamatorio que a veces nos ayuda con el dolor. Entonces, en este caso no podemos distinguir el, el, el principio activo del nombre comercial. ¿Ya? ¿Y qué forma farmacéutica podría ser tu medicamento? No sé si ya nos perdió. Bueno. Adriana Sornosa, no sé si tal vez nos pueden mostrar su medicamento. ¿Ya? A ver, no se distingue bien, pero a ver, dinos tú cuál es. Ya, Alopurinol. ya, perfecto. Dinos, ¿tiene ahí un nombre comercial tal vez? Nifa. Ya, pero ese es el laboratorio. Ya. Según lo que vi, bueno, no veo tu pantalla en este momento. Únicamente nos habla de la lupurinol, o sea, no nos dice un nombre comercial, sino más bien de laboratorio, que eso en otras clases lo vamos a ver. Pero, ¿en qué forma farmacéutica está este medicamento? Está en forma de cápsula. Ya, perfecto, de cápsulas. Si este está en cápsulas, ¿cuál es la vía de administración que debería usarse? La vía, la vía bucal. Ya, y dentro de la vía bucal, ¿cuál Oral. sería? Acordémonos que en la vía bucal existe la oral y la sublingual. ¿Tú crees que debería ser usada normalmente por la vía oral, como normalmente la ingerimos, o debajo de la lengua? Por la vía oral. Excelente. Muchas gracias, Adriana. Ana Mero, no sé si nos puedes ayudar también con tu medicamento. Buenas noches. Buenas No noches. tengo la cajita del medicamento, pero tengo la foto de la cajita. Ya, sí, no hay problema. A ver, dinos, ¿cuál es tu medicamento? Es el Afnedol de 400 miligramos. ¿Cuál? Ese Perdón, es no te entendí, se cortó. el Afnedol, Ya, que viene a ser el ibuprofeno como principio activo. ya, excelente. Ujú. Entonces, el ibuprofeno es el principio activo. ¿Cuál es la forma farmacéutica de tu medicamento? Cápsula. Ya, ¿y cuál sería la vía de administración usada con este medicamento? Vía oral. Excelente. Muchas gracias, Ana Mero. A ver, ¿quién me falta? Michelle González, no sé si nos puedes mostrar tu medicamento. ¿Estás con el micrófono apagado, Michelle? No sé si lo puedes activar el micrófono. Está. Dice Tel Dúo. Ya. Este de aquí es su nombre comercial, es Dicetel Dúo. Su principio es bromuro de pinaverio y dimeticona.
Ya, chévere. Son ciertas que se administran por vía oral. Listo, chévere. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy únicamente hemos visto medicamentos por vía oral. Sin embargo, parece que les ha quedado claro. No sé si tienen alguna duda de la clase de hoy hasta este momento. No, esto sí entendimos. Bueno, sí Listo. entendí. Ok, listo, chicas. Entonces, el día de hoy, como ya vimos, todas las vías de administración, formas farmacéuticas de una forma básica, pero tratar de hacerlo lo más entendible posible, ya que son las formas farmacéuticas que más se dan en la vida diaria, ya sea a nivel hospitalario o a nivel comunitario. Estas son las más clásicas, las más usadas y administradas incluso por el personal médico. Eso sería todo por hoy. Si no hay más dudas, hasta aquí concluimos la clase. Recuerden que el día de mañana es la última clase de esta semana. Recuerden que las clases son martes, miércoles y jueves. Entonces las espero el día de mañana, chicos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, chicas.